Las 3:43 de la tarde tenemos para ustedes nuestro bloque económico ESAN. Y queremos hablar de las políticas de las empresas para hacer un Perú sostenible, cómo trabajar hacia una economía cero emisiones. Para abordar este y otros temas adyacentes tenemos vía Zoom a Sándor Lukács, que es profesor de ESAN. Lo tenemos ya y lo vemos para darle obviamente la bienvenida, las buenas tardes y para poder abordar este tema. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Bienvenido en Contacto. ¿Qué tal, Julio? Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con ustedes. Un gusto para nosotros, sobre todo para poder abordar y graficar de una manera, digamos, más amplia hacia los televidentes de qué hablamos cuando tocamos el tema de una economía cero emisiones. De acuerdo. Una economía cero emisiones, para dar un poco de contexto, se refiere a aquella economía en la cual la emisión de dióxido de carbono, que es la medición que se utiliza tanto para productos plásticos descartados como para productos orgánicos como basura, por ejemplo, que tienen emisiones de CO2 o gas metano, que es un gas 28 veces más potente que el CO2. Todo esto, según la teoría del cambio climático, es lo que alimenta el volumen de CO2 presente en la atmósfera y que conserva a través del efecto invernadero la temperatura y la aumenta al no poder escapar. Es decir, los rayos ultravioleta ingresan a la Tierra, pero son atrapados por las partículas de CO2 al momento de salir. Y eso es lo que genera un aumento de temperatura o lo que se llama el calentamiento antropogénico, ¿no? Es decir, hecho por el hombre. Estamos viendo además, le comento, que algunas imágenes de apoyo sobre empresas, obviamente negocios, que directamente tienen que ver con el tema de las emisiones. Parece que hubiese una ubicuidad más bien en el tema de emisiones cuando se habla de las empresas y los diferentes rubros. ¿Es esto así? ¿Hay una manera de prescindir de estas emisiones que hacen tanto daño además? Por el momento, es una pregunta compleja y una muy buena pregunta. De momento no podemos prescindir porque tenemos una economía que ha venido anclada a 60 años, 70 años a los plásticos, muy dependiente de plásticos, muy dependiente de combustibles fósiles y va a seguir siendo dependiente de combustibles fósiles. Entonces, la idea es ir migrando hacia alternativas menos contaminantes. Dejemos de lado un rato el tema del CO2 o del dióxido de carbono y nos enfocamos en la parte de generación de eficiencias vía, por ejemplo, diseños de empaques orgánicos, empaques biodegradables, etcétera, para poder justamente permitir lo que se conoce como lo que es una economía circular, es decir, una economía en la cual el valor de un recurso o material se mantiene y se extiende en el tiempo para satisfacer diferentes necesidades. Por ejemplo, si una empresa produce pasta, utiliza trigo, etcétera, los remanentes de la pasta o que se quiebre en el proceso puede ser reintroducido al mismo proceso de pasta o en su defecto puede ser llevado a alimentar chancherías o animales para no ser eliminado, descartada, así como botellas plásticas y diferentes elementos. Sí, ¿esto tiene que ver con el tema de la economía circular? Es correcto. La economía circular es el concepto que viene amarrado a otra teoría que es un poco más grande, que por temas de tiempo no voy a expandirme, que es la ecología industrial. Okay. La economía circular lo que busca básicamente es, tú tienes la empresa que es como una caja negra, ¿cierto? Con un lado de entrada, un lado de transformación y un lado de salida. En la economía lineal, básicamente todo lo que entra se transforma, se consume, se descarta. No hay utilización para el descarte. La economía circular, ¿qué hace? Es recupera el valor residual potencial del producto o elemento material descartado y lo reinserta en la economía para que tenga otra utilidad para otro uso. Hay una frase en inglés que dice que la basura de un hombre es el tesoro de otra persona. Es un poco esa lógica, ¿no? ¿Cómo ubicamos correctamente los recursos que tienen potenciales valores residuales? ¿Otea usted de que esto se pueda hacer una política empresarial a largo aliento en nuestro país, una política que abarque realmente una concientización generalizada en nuestro país? Yo creo que conciencia existe, pero lamentablemente no hay una congruencia entre la conciencia y la acción y la medición de las acciones. Yo he visto empresas que están haciendo esfuerzos para transformar y migrar hacia empaques, por ejemplo, más sostenibles,
en el área del retail, por ejemplo, supermercados que están trabajando todo el tema de empaques, menos plástico, menos uso de empaques que contaminen. Claro. Y el tema de las políticas públicas, para cerrar esta idea, es también un poco caer en que el libro va a decir todo lo que va a ocurrir. No. Eso tiene que ser apalancado, tiene que ser, como insistimos mucho, medido, ¿no? Traqueado, monitoreado para evidenciar efectivamente que hay un cambio sustancial de reducciones y que no se quede en meras especulaciones románticas o intenciones marqueteras que no sirven para nada. Claro. Ese es un poco el objetivo, ¿no? Que tenga sustancia y que sea material. Que no se quede en buenas intenciones, ¿no? Pero la pregunta en todo caso es, para redondear la entrevista, ¿nos alcanzará las residumbres a los peruanos para lograr en un futuro mediato al menos una economía cero emisiones, teniendo como ejemplo lo que está pasando en Chile, en Brasil y en otros países de esta parte del hemisferio? Sí, hay esperanza toda vez que haya acción, ¿no? Entonces, insisto, reitero ese tema. Los países como Brasil, como Chile, Colombia están mucho más avanzados porque hay una política ya instrumentalizada y regulaciones que obligan a las empresas a tomar acción en ese sentido. En el Perú todavía, por un tema también de costos, eficiencia, sigue siendo más barato, por ejemplo, comprar plástico virgen en China o peles de plástico que reciclar. El reciclaje no es la panacea, tiene un costo también, y las empresas no funcionan por benevolencia, funcionan por costos, y eso hay que entenderlo, ¿no? Así que es un poco la dinámica del tema. Es un tema complejo, pero hay esperanza, digamos, ¿no? Hay países como los que usted ha nombrado que están llevándonos la delantera, pero por allí que nosotros también estamos haciendo algunos esfuerzos. Quiero agradecerle esta tarde a Sandor Lucas, profesor de ESAN, por habernos acompañado y ayudarnos a abordar este tema, graficar además y estudiar minuciosamente el mismo. Muchas gracias por su participación. ¿Me permite, nuestro bloque? Julio, sí. Perdón. ¿Me permite, Julio, un segundito? Sí, por favor, claro que sí. Quisiera invitarlos a todos, justamente que estamos hablando de economía circular. Este 22 de septiembre, jueves, vamos a tener un evento en ESAN a las 8:30 de la mañana, en el cual presentaremos justamente un estudio de caso exitoso de una empresa líder en el retail. Es un trabajo elaborado con mi colega Darío Díaz sobre justamente cambiar el mindset hacia una economía circular. Así que quedan cordialmente invitados. Muchísimas gracias, Julio, por tu entrevista. Claro, pero perfecto, porque justamente va con este tema que es tan interesante, del que estamos escudriñando en algunas soluciones que se puedan dar a largo aliento. Entonces la gente va a poder ir, conocer, ahondar en el mismo. Reiteramos la invitación, el día, por favor, el día y el auditorio. Es el jueves 22 en el Sports Convention Center de ESAN, en Surco. Claro. Y vamos a tener expositores de gran nivel de empresas del retail líder en el mercado, ¿no? Sobre las prácticas positivas y diseminar las buenas cosas que se están haciendo con resultados medibles. Repito, medibles. No buenas intenciones ni marketing verde que no sirve para nada, sino medibles. Importantísimo, magnífico entonces allí, y precisa también la invitación para que todas las personas puedan ir a acudir a esta ponencia magistral que va a haber en los auditorios de ESAN. Muchas gracias a Sandor Lucas por habernos acompañado, y ese ha sido nuestro bloque económico ESAN esta tarde.